fresca y no preparada, con lo cual, con lo que tiene de riesgo de no acertar bien en lo que podéis necesitar, pero me tenéis a disposición para interrumpirme en cualquier momento, preguntarme lo que necesitéis. Me ha dicho José Ramón, da una cierta introducción del país, breve, no tardes más de 15 minutos, y luego a las fotos que ponga Luis, cuando veas necesario hacerle algún comentario, alguna postilla, la haces. Gana en frescura además porque yo no he visto las fotos. Conozco las imágenes probablemente porque son del país en el que he vivido 18 años, pero no he visto las fotos esas. Bueno, esto que veis aquí es la península de Indochina. Esto es Vietnam, todo esto que está aquí, que bordea con, que hace frontera con Laos, el único país del área que no tiene mar, con Camboya, al suroeste, al norte limita con China y con Yunnan, parte de China también, y luego con todo el mar del sur de la China. Muy brevemente, porque son cosas que seguramente ya sabéis. Vietnam es un país que tiene una superficie aproximadamente el 60% de España, tiene 320 y tantos mil kilómetros cuadrados. Sin embargo, viven en ella el doble de la población de España. Hoy en día están en 86 millones. Y la población está distribuida de forma muy desigual. Aquí hay una zona llana, que es el delta del río Mekong. Es una de las zonas que tiene una superpoblación. Digamos que el núcleo de referencia es la ciudad de Ho Chi Minh, antiguamente llamada Saigon. En el norte está el delta del río Rojo, que también tiene una altísima concentración de población. Y la capital de referencia es Hanoi, históricamente capital de Vietnam, y hoy en día, después de la reunificación de Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, es también la capital del país. En el centro, si os fijáis, el centro del país es una franja muy estrecha. En la zona más estrecha tiene solo 80 kilómetros. Es decir, es una zona amplia al norte, una zona amplia al sur, relativamente amplia al sur, y una franja muy estrecha. La población se concentra en los dos deltas y en toda la franja costera, porque toda esta zona es zona de montaña muy agreste, y toda esta zona también, la frontera con Laos y la frontera con el norte de Camboya, es también mesetas y zonas montañosas. La productividad de la tierra ha hecho que en los deltas se concentre toda la población, porque es de donde se sacan cosechas y cosechas y cosechas de arroz. Vietnam es un país, bueno, he dicho que tiene 86 millones de personas. El crecimiento de la población es descomunal, pese a que en las ciudades, sobre todo, la política de natalidad está muy digamos, controlada. En el campo no es así. Y el país ha crecido de 79 millones, en una década ha pasado de 79 millones a 86, digamos, es un crecimiento fuerte. En España ha habido un crecimiento muy grande, pero ha sido por inmigración, ahí no hay un movimiento migratorio más que hacia afuera. Pero esa población que hay, esos 86 millones, es una población muy diversa, tanto en los lugares que habita, como culturalmente y étnicamente, culturalmente, incluso lingüísticamente, es una población muy diversa. Vietnam cuenta con, según el censo oficial, 68 etnias distintas. Ese censo oficial está hecho con muy poco rigor, y especialistas dicen que por lo menos hay 200 etnias distintas, que les han metido en diferentes cajones de sastre. Creo que hay por lo menos unas 200 etnias distintas, la mayoría de ellas con sus propias culturas, con su propia ropa, con su propia historia, con su propio idioma. Pertenecen a
a las diversas familias étnicas que hay en la zona, desde la familia Thai, que son los que están hoy en día en Tailandia y en Laos, familia tibeto-birmana, familia malayo-polinésica. Hay 6 familias grandes. Y esto le da una diversidad étnica. Allí donde se concentran las minorías étnicas, le da una diversidad y un colorido fantástico, ¿no? Bien es cierto que todas esas etnias que digo no cuentan por más depende de la fuente que se emplee, no cuentan con más del 15 o 18% de la población, siendo la inmensa mayoría lo que se llaman Kim, que son los que la etnia vietnamita, los Viet, Viet o Kim, los que normalmente aparecen como vietnamitas, los que viven en las ciudades. Muy resumidamente, en lo que digo, Vietnam sería un país, yo lo considero un país de grandes contrastes. Grandes contrastes como digo, en la geografía. Hay zonas de altas montañas, como he dicho, y zonas muy llanas. Hay zonas de tremenda vegetación, como las zonas de selva en la frontera con Laos, de una vegetación exuberante, y zonas desérticas. Hay zonas de dunas desérticas aquí. Es un país de grandes contrastes. Y es un país, además, como segunda definición, yo lo definiría como país del agua. Veis la cantidad de costa que tiene, pero eso no es más que solo una parte. Está lleno, absolutamente lleno de ríos. El promedio de ríos por la costa, contando que hay una zona aquí desértica, es de un río cada 17 kilómetros. Un río que desemboca en el mar del sur de la China cada 17 kilómetros. Lo que hace que en su conjunto, salvo esa zona desértica que os he dicho, el país sea un vergel, sea muy verde y muy exuberante en general. Si bien es cierto que las zonas que habitualmente se visitan, sobre todo las zonas de la costa, pues tienen una presión demográfica muy importante y lo que en su día fueron bosques y junglas, hoy en día son en la mayor parte de los casos arrozales. Ciudades y arrozales. Para no extenderme, hablando desde el punto de vista turístico, la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que tiene Vietnam para ofrecer? ¿Por qué es interesante ir a Vietnam? ¿Por qué es una buena opción para pasar las vacaciones? Yo me voy a atrever a decir que Vietnam, en nuestra zona, no tiene ni un solo elemento aislado que pague por el billete. No hay nada aislado que merezca la pena comprarse un billete y ir. Camboya tiene los templos de Angkor. Ves los templos de Angkor, llegas el lunes por la mañana, ves los templos de Angkor y el martes te puedes ya marchar si quieres, porque ya has visto, ya te has caído de tu. Y eso mismo puede pasar en el Tikal, puede pasar en muchos sitios. Sin embargo, Vietnam no tiene ningún elemento aislado que justifique el ir allí. Y sin embargo, es uno de los destinos más recomendables que hay hoy en día. ¿Y por qué? Pues porque Vietnam, en mi opinión, tiene la combinación adecuada de elementos. Es un país muy sutil. Es un país muy sutil. No tiene sobresaltos. No tiene una cosa que la veas y dices, ya lo de mañana no me sirve para nada. Es un país muy sutil que va en progreso armonioso. Las cosas que